Entonces, continuando, ¿no?, con esta charla de control de calidad en proceso y a partiendo de lo que habíamos explicado de cuáles son esas fuentes de la posible variación en estos parámetros de calidad, pues es importante entonces poder controlar estas fuentes de tal manera que no haya una afectación al producto final. Por lo tanto, pues es importante, como indico, para poder presentar un producto que cumpla con las especificaciones y pues puede ser incluso en el caso de lotes que cumplan con las especificaciones, pero esa variabilidad dentro de cada lote es excesiva, de tal manera que nos está indicando que el proceso no está bajo control, a pesar de que cumple con las especificaciones. Vamos a observar dos videos, ¿no? En el primero vamos a observar el proceso de perlado de la quinoa y en el segundo vamos a observar el seguimiento y medición, ¿no? Considerando, pues, como indicamos, una parte importante en el control de la producción. Aquí queremos partir, aquí queremos señalar, ¿no?, la importancia que tiene de base, ¿sí?, previo a este control del proceso, las buenas prácticas de manufactura, así como el proceso, sí, dentro de los procesos de apoyo, un proceso de mantenimiento. De tal manera que pues sabemos que la empresa pues tiene una planificación de mantenimiento del equipo, de las instalaciones y no vamos a tener pues daños en el momento de ejecución del proceso, ¿no? O paralización del proceso debido a daño en los equipos porque tenemos ya un plan de mantenimiento. Muy bien, entonces observemos y como les indicaba, pues analicemos cuáles serían los controles de calidad pertinentes en proceso. The first step Como nos indican, y se puede observar, pues el primer paso va a ser la evaluación de la calidad, ¿no? Asegurar la calidad de la materia prima y para eso pues tomamos adecuadamente las muestras y se analiza pues los controles, en este caso de humedad, ¿sí?, los pesticidas, los residuos de pesticidas que en este caso son enviados a un laboratorio externo, ¿no?, la composición química, la composición proximal de las muestras e indican pues que ellos toman las muestras del 100% de los sacos para asegurarse, ¿no?, de tener pues una muestra representativa. Observan entonces que hay ensayos que se envían a otros laboratorios acreditados y hay ensayos que se ejecuta en la empresa. Y pues estos ensayos, pues ya habíamos hecho alusión, ¿no?, los ensayos pertinentes dependiendo de la composición química de la materia. Ahora entonces ya pasamos al proceso como tal y en la primera etapa pues es remover, ¿no?, todas las partículas, todo el material extraño, grande y pequeño, ¿sí?, comparado con el tamaño de la quinoa y para eso se ocupa esta criba, ¿no?, con ventilación y pues como se mencionaba, con un diferente tamaño de malla que permite pues pasar la quinoa y no los otros materiales extraños. Así también tiene otra zaranda en la cual en cambio pues no pasa la quinoa, sino más bien todo lo que tiene un menor diámetro, ¿no?, piedras, polvo, ¿okay?, ese tipo de material extraño. En este caso también hay una despedradora, ¿no?, donde se elimina las piedras que puede haber traído este producto de campo y ya pasa a una escarificación mecánica y también a un proceso de lavado, ¿no? Entonces, en esta escarificación, pues consiste, como se indica mecánicamente, por fricción, ¿no?, eliminar lo que habíamos hablado ya, el pericarpio de la quinoa. Luego se procede a un lavado aplicando ya pues vapor, ¿no?, de tal manera que la temperatura que alcanza pues permite también eliminar, ¿no?, microorganismos, ¿no?, que pudiesen estar en este producto. Por lo tanto, entonces ya está relacionado con el tema microbiológico y, ojo, pues también está relacionado con el punto crítico de control. Luego, pues de ese lavado va a una centrífuga, ¿no?, para poder eliminar ese exceso de agua y una vez que ya se procesa ya con ese centrifugado,
lo que se hace ya es alimentar ya al secador, ¿no? Va conectado, ¿no? Aquí va una máquina de vibrado que facilita el movimiento del grano, ¿ok? Y también pues elimina una cantidad de agua hasta llegar a un secador horizontal que garantiza que la humedad del grano, una vez que pasa por ese secador horizontal, pues está por debajo del 13% de humedad. Y ahí hacen relación nuevamente a un punto crítico de control que es este porcentaje de humedad, ¿okay? Que no permitiría el crecimiento de microorganismos, ¿no? Ahí nuevamente ya se está verificando que a través de esas arandas pues haya solamente pasado un grano que tiene un determinado calibre, ¿no? Que es seguro el que pide el cliente. Luego pues se remueve también, se pasa la quinoa a través también de un equipo que permite remover también nuevamente algún tipo de material que haya quedado, ¿no? Y que pues en este caso obtener solamente 100% de quinoa. Una parte importante que tiene en este proceso, ¿no? En este caso esta organización, pues también es un detector de color de partículas distintas, ¿no? De un color diferente, de tal manera que podría eliminar también algunos productos o algunas variedades de quinoa que no corresponden a la variedad que se está comercializando. Antes de eso, pues se observó, ¿no? Que también en este proceso, pues previo ya al envasado, tienen un detector de metales, ¿ok? Garantizando también que el producto esté libre. Aquí podemos observar, ¿no? Cómo se adhieren adicional a ese detector de metales, pues tienen estos imanes que permite pues que la quinoa nos lleve partículas, ¿no? De metales que tal vez incluso pues no se puedan identificar por el tamaño. Miren cómo se toma ya nuevamente pues una muestra al producto final. No han tomado todavía una muestra al producto en proceso, toman una muestra al producto final, ¿no? Y como aquí se observa, pues los análisis microbiológicos y miren los microorganismos que se analizan, más allá de lo que me está pidiendo la norma ecuatoriana de poder evaluar, ¿no? La cantidad de moho. En este caso evalúan también salmonella, me pareció ver también Staphylococcus aureus y pues alguna vez que ya evalúan que si cumple con el porcentaje de humedad requerido menor del 13%, pues ya es empacado, muy bien identificado, ¿no? Para pues ya poder ser almacenado y luego ya poder ser enviado, ¿no? Ya sea a nivel nacional o si fuese ya una venta al exterior, ¿no? Entonces nuevamente aquí una reseña, un resumen de todos los pasos que se cumplen en este proceso de perlado del producto. Safeline metal detector. Moisture level lower than 13%. Ok, nuevamente observamos lo que se menciona acá, ¿no? Que la humedad pues esté debajo del 13% y tenga una pureza de 99.99%. Es decir, que en una muestra determinada de quinoa pues solo se encuentren granos homogéneos, ¿sí? Que no haya una variedad de contraste, que no hayan piedrecillas, que no hayan tal vez algún metal en ese producto, ¿no? Por eso el 99.99% de pureza. Ok, ahora, los equipos que usamos, pues ustedes observan ahí, ¿no? Como indicamos, con el respectivo mantenimiento. Sin embargo, también adicional a eso se requiere algunos instrumentos de medición, ¿sí? Que permitan garantizar que estamos manejando los parámetros ya establecidos en el proceso. Vamos entonces ahora a poder observar este video al respecto de seguimiento y medición. Observar y escuchar. Foreign matter, insect control, and chemical analysis, specifically pesticide residue and microbiological analysis. The process starts with a vibratory vented sewing operation to remove large and small particles of foreign material present in the raw material. This equipment has two sieves. The first one allows the quinoa grains to pass through but removes particles larger than the quinoa grains, and the second sieve
has smaller holes that allow to separate dust, dirt, smaller grains, and other small particles. ¿Necesitas un logo memorable para tu marca? Entra al creador de logos de Wix y empiézalo ahora. Digamos que tengo una startup de... Ok, ahora sí. Formación virtual, el team. Medición y seguimiento al proceso o producto. Cuando se utiliza seguimiento o medición para evidenciar la conformidad de los procesos, productos o servicios con los requisitos, la organización debe determinar los recursos necesarios para garantizar un control válido y fiable de la medición. Por ello, dichos instrumentos deben estar verificados o calibrados a intervalos específicos, contra patrones de medición trazables, bien sean nacionales o internacionales. Cuando no existen tales patrones, la base utilizada por la organización para la calibración debe mantenerse como información documentada. ¿Por qué se denomina seguimiento y medición? Un equipo o instrumento de medición es todo aquel dispositivo que se emplea para estimar magnitudes físicas por medio de un proceso de medición, efectuando la conversión o comparación entre objetos y sucesos estándares o patrones, que son establecidos previamente, y el fenómeno u objeto a medir. De la relación entre ambos se obtiene el valor de la medición. Un equipo de seguimiento tiene el propósito de determinar el estado de algo, con el propósito de controlar el producto o el proceso, no necesariamente obtener una magnitud. Un ejemplo de equipos de seguimiento y medición pueden ser un termómetro para controlar la temperatura de conservación del producto, un detector de presencia de una línea de montaje. ¿Qué actividades de control se exigen para estos equipos según ISO 9001? Lo primero es determinar qué seguimiento o medición hay que realizar y después identificar con qué equipos se harán dichas tareas. Dependiendo de las características del proceso y del producto que son objeto del seguimiento o medición, se debe determinar el alcance, complejidad o criterios a utilizar en el control de dichos equipos. El equipo de medición o seguimiento debe calibrarse o verificarse a intervalos planificados, ajustarse o reajustarse cuando sea necesario, identificarse para determinar el estado de su calibración, protegerse contra cualquier tipo de daño. ¿Qué conceptos metrológicos pueden aplicarse? Partimos del principio de que todas las mediciones tienen errores, que no son exactas, aunque se cuente con equipos sofisticados, personal cualificado y se trabaje en condiciones ambientales óptimas. Por ello, se acude a la ciencia metrológica que nos dice el nivel de error que podemos esperar en unas condiciones X. El nivel de error se denomina metrológicamente como incertidumbre. La incertidumbre establece un intervalo dentro del cual es muy probable que se encuentre el valor verdadero de aquello que se está midiendo y se obtiene únicamente después de haber aplicado sobre él una serie de procedimientos metrológicos. Las organizaciones pueden verificar o calibrar por sí mismas los dispositivos de seguimiento y medición, o subcontratar el servicio a empresas especializadas. Si se opta por la primera solución, la propia organización debe contar con los medios humanos y de infraestructura necesarios para ejecutar los procedimientos metrológicos. Entre los elementos necesarios nos encontramos los patrones, cuyo cometido es servir de base para contrastar los resultados de los dispositivos de medición. Estos patrones tampoco son perfectos y se deben contrastar cada cierto tiempo con otros patrones de mayor nivel metrológico. La norma requiere que dicha contrastación se efectúe con patrones trazables internacionalmente. Si no es posible realizar la trazabilidad de los patrones que utilizamos con otros de mayor nivel, por ejemplo, porque hemos diseñado nuestro propio equipo de seguimiento y medición y no existen procedimientos ni patrones desarrollados para comprobar su estado, entonces debemos crear nuestro propio procedimiento de verificación o calibración, así como la base utilizada para la verificación o calibración. ¿Qué elementos básicos se requieren? Inventario. Lista de los equipos que se utilizan, con su respectiva ficha e identificación. Generalmente se usan códigos. Ficha de equipo. Describe todas las características que se consideren relevantes sobre cada equipo. Controles a realizar. Determina qué controles de verificación o calibración debe recibir cada equipo.
Criterios de conformidad. En función del uso que se haga de cada equipo, se determinan los límites que separan un equipo conforme de otro que no lo es. Registro del estado de los equipos. Para asegurar la conformidad del producto, hay que asegurarse de que los equipos han sido declarados aptos dentro del sistema, identificando su estado de conformidad. Un método puede ser a través de una etiqueta de conformidad o no conformidad a los equipos que han sido verificados o calibrados. Reacción frente a la detección de dispositivos no conformes. Si el equipo no funciona bien, existe la probabilidad de que algunos productos verificados hayan sido dados por buenos cuando no lo son. En este caso, se requiere que se realice una investigación, que se evalúe la validez de los resultados obtenidos de dichos equipos, que se registren los resultados de dicha evaluación y se inicien las acciones apropiadas tanto con el equipo como con los productos que fueron verificados. Formación virtual, el TIM. Medición y seguimiento al proceso o producto. Bien, entonces una vez que hemos observado estos dos videos, ¿no? Y comprendido brevemente cómo es el proceso de perlado de la quinoa, pues podemos ya controlar el proceso considerando atributos o considerando variables. Sin embargo, voy a regresar al proceso, ¿no? Espero que pueda, tengo aquí un inconveniente. Veamos si es posible ponerlo en alguna etapa. Aquí en esta parte de abajo podemos ir viendo, ¿no? Sin embargo, pues es importante, ¿no? Como habíamos mencionado en estas diferentes etapas de perlado de la quinoa, pues controlar. ¿Qué vamos a controlar? Si ustedes observaron, pues se controló al final el producto, el control de calidad del producto. Al final no hubo una evaluación del producto en proceso. En otros procesos, pues tal vez sí es pertinente, ¿no? En el caso, por ejemplo, de salsa de tomate, evaluar la viscosidad, ¿no? Evaluar en el caso de, tal vez también de yogur, ¿no? Evaluar la acidez, ¿no? Previo tal vez al paso ya de una mezcla con otros ingredientes, ¿no? Para darle calor, para darle sabor. En este caso, pues no ha sido necesario poder evaluar la muestra en proceso, pero sí la muestra, pues la materia prima, la muestra de la materia prima y del producto final. Ahora, ¿qué podemos controlar, ¿sí? en el proceso? Pues ya no hablamos, como decimos, de controlar producto o producto intermedio, sino controlar proceso. Y aquí vamos entonces a cuáles son los parámetros que me van a permitir tener, por ejemplo, un determinado porcentaje de humedad. Entonces, estamos hablando de tiempo, estamos hablando de temperatura, ¿sí? A la cual, pues, se debe secar ese producto. Estamos hablando que no haya mucho grano partido. Entonces, también estamos hablando del tiempo, ¿sí? Que hay que controlar en el lavado y de las revoluciones por minuto y del tiempo en el centrifugado. De tal manera que esos parámetros, ¿sí? Esas etapas de proceso, pues van a tener una incidencia en el producto final. Entonces, si es que, pues, nos pasamos disminuimos el tiempo, ¿sí? Vamos a tener mayor porcentaje más bien de humedad y esto va a tener, pues, una repercusión en calidad, ¿no? Que la vamos a ver ya al final en el producto, ¿no? Pudiese ser que nuevamente regrese pues a la etapa, ¿no? De secado ese producto si se evalúa que pues no cumple con el parámetro de, en este caso, de esta organización, pues menos de 13%. Bueno, ustedes dirán, ok, se resolvió el problema, sin embargo, pues ahí estaríamos hablando ya de un costo de no calidad, ¿no? El reproceso. ¿Por qué? Porque no hemos preveído que pudiese haber, ¿no? ¿Qué pudo haber pasado? Que no controlamos, ¿no? En el proceso de secado, ¿no? O tal vez, pues, hubo mucho tiempo en el proceso de lavado, de tal manera que absorbió una determinada cantidad de agua mayor a la que se esperaba y, por lo tanto, a pesar de que se cumplió, pues, el tiempo, a pesar de eso, tuvo un porcentaje de humedad mayor. Entonces, nos basamos, ¿no? En que no controlamos, ya no estamos hablando de medir humedad, ¿no? De medir tal vez la cantidad, en este caso, el diámetro que va pasando de etapa en etapa, sino medir, más bien controlar
¿sí? A través de las mediciones de la temperatura y del tiempo, ¿sí? En estas etapas que acabamos de mencionar. ¿Por qué? Decimos, hay que controlar, ¿no?, que la criba funcione bien. Pues recordemos que ya habíamos indicado que tenemos un plan de mantenimiento y que funcionan adecuadamente los equipos. Estas mediciones de tiempo, estas mediciones de temperatura, las mediciones de humedad relativa, pues es importante que esos equipos, como se indicó ya aquí, el seguimiento y medición, pues tengamos pues la confianza, ¿sí?, de que están funcionando adecuadamente y que el valor que me está reportando pues es un valor muy cercano al valor verdadero.